Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. La tecnología impacta todas las esferas de la sociedad, incluida la vida familiar. Los estudiosos discuten la mejor edad en que un adolescente puede tener un celular, mientras otros analizan cómo la tecnología afecta la forma en que una familia se relaciona e interactúa. ¿Cómo evitar las reacciones de pánico alrededor de este tema? ¿Qué hacer para no caer en su uso irreflexivo de la tecnología a nivel familiar? Conversemos sobre este apasionante tema, aquí en Entre Semana. Ya en nuestro último episodio de tecnología en la... ¿Cómo llamas? en la era digital. No, sabiduría. Para que se den cuenta que estamos poco sabios hoy, es sabiduría en la era digital. Sí, sabiduría. Sí, sabiduría en la era digital. Bueno, estamos regresando. El orden de la grabación era que hicimos la de iglesia antes de Navidad. Hicimos Navidad. Navidad y Año Nuevo no estaba planeado originalmente. Correcto, sí, pero como te gusta ser espontáneo, hicimos el ajuste. Pero ahora estamos llegando a la última. Vamos a hacer una de preguntas y respuestas. Sí. Entonces, si hay preguntas, si podemos tener esa plática, lo vamos a hacer. Y después vamos a tener un episodio especial. ¿No? Sí, fecha, ya lo decimos. Que el miércoles 28. 28. ¿Te parece miércoles? Ajá. Por la tardecita noche. Sí. Para hacerlo en vivo. Igual saldría el jueves, para los que no pueden conectarse, pero así... Sí, estaría bueno. Porque estamos ya marcando... ¿6 años? 6 años. 6 años. De Entre Semana. Wow. Así que... 313, 14 episodios. Un montón. Wow. Sí. Pero a lo que vinimos. Sí. La tecnología en la familia. Estamos hablando acerca de las dinámicas familiares y cómo eso pues está siendo impactado por tecnología. Hemos hablado acerca de las redes, la vida personal, la iglesia. Hablamos acerca del impacto de la tecnología. Nos volvimos un poco filosóficos. Ahí hablando acerca de Neil Postman y Marshall McLuhan. Que nos estamos dando cuenta que todos toman del mismo pozo. Sí, todos van al mismo lugar. O sea, ellos son y después cada quien hace sus libros acerca de la tecnología. Entonces, cualquier cosa que vayas a leer, más que nada va a tener que ver con esto, a no ser que estés hablando acerca de la familia. Claro. La familia y la tecnología, estas dinámicas, especialmente con los niños, hay estudios que muchas personas han hecho. La persona que quizás hoy en día está haciendo punta de lanza es un hombre llamado Jonathan Haidt. H-A-I-D-T. Haidt. Y él acaba de escribir un libro que se llama La generación ansiosa. Está muy interesante. Tiene una web, ¿no? Sí. Es anxiousgeneration.com. Y él habla un poco acerca de lo que... Porque en ese libro él está proponiendo algo. Y es más, o sea, él lo quiere proponer y lo quiere poner a punto de que pasen leyes. A nivel político, sí. Estuve siguiendo un poquito cuando me mostraste hace un par de semanas. Y el tipo está bien metido en el tema político. De colocarlo como una agenda legislativa. Ajá, algunas escuelas han adoptado lo que él... propuso, que es básicamente la más importante es no se puede tener teléfonos inteligentes en la escuela. Ajá. Punto. Sí. O sea, tú entras a la escuela y no hay teléfonos. En el estado de Querétaro ya eso creo es que ley. Sí. Empezó... Bueno, mucho de eso está influenciado por el trabajo de Haidt. Entonces, y lo bueno es que esto nos va a permitir hacer un experimento natural donde vamos viendo cuáles son los efectos de adoptar una póliza así. Pero, a ver, hablemos acerca de este tema, porque definitivamente las dinámicas de tecnología en la familia puede crear controversia. Sí, no sé si, a ver, yo a veces percibo generalmente la típica de la filosofía griega, ¿no? Va a los dos extremos para buscar el punto medio. Ayuda a veces, pero hay ciertas cosas que, no sé, a ver, voy a tratar de perfilar sin exagerar. Corrígeme si estoy equivocado o estoy en lo cierto.
hay cierta pasividad, como actualízate, o sea, cualquier niño, todos los amigos de mi hijo que tienen 4 años tienen ya un celular, o sea, no lo puedo abstraer del mundo real y ya está, 1. 2, es como el papá superado por la... ¿Cómo se llama? Por esa necesidad de gasto energético del hijo y, ¿sabes qué? Toma, ahí tienes el celular, que se entretenga un rato. Ujú. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de la excepción a la regla. Después, por otro lado, hay familias que satanizan el uso de la tecnología y todo lo que está afuera es malo. Entonces, homeschool, iglesia en casa, todo es en casa, pero le pasan el celular a su hijo y su hijo no convive con el mundo, pero convive con un mundo virtual a través del celular y termina siendo peor, ¿viste? Y el otro es que hay cierto analfabetismo digital en cierta generación que es como, ¿cómo hago Ajá. para hablar con mi hijo de 15, de 16 años si yo con suerte sé cómo mandar un WhatsApp, una cosa así? Ajá. Y entonces hay como cierta brecha y es como que ni le entiendo, que haga lo que quiera, ¿no? Ajá. Y por otro lado, creo que hay familias que sí hablan del tema y dicen, a ver, ¿cómo vamos haciendo? ¿Cómo vamos usando herramientas tecnológicas para tener un cuidado familiar? Pero creo que es una conversación que no es fácil tener o no es común tenerla. Cuando me refiero no es fácil porque está la brecha Sí. del progenitor, está cierto modo defensivo del joven adolescente, que es como, ¿por qué te metes? ¿Viste? Entonces, no es fácil o no es cómodo tenerlo y es como que es un trabajo más. O sea, ya tengo suficiente con lo que hago y es como que ya está. Bueno, y después hay familias donde decidieron cero Nada de nada. tecnología, no vamos a tener ni siquiera televisor, Ajá. no hay teléfono inteligente, no, pantallas cero hasta que los niños ya cumplan cierta edad. Y eso, o sea, y también tiene cierto impacto Sí. en la vida social Ujú. porque, o sea, claro, ¿cómo haces cuando va a la casa de otra persona? ¿Cómo haces cuando vienen otras personas? Oh, vamos a ver una película. Bueno, ahora, imagínate, no son muchos años, pero vivíamos en el Instituto Bíblico en Argentina, claro, y como alumnos no teníamos televisión. Entonces, una amiguita de Marcela, hija de unos misioneros, tenía televisión, entonces iban a jugar allá, pero Marcela estaba pegada, ¿viste? El televisor, y era como, wow, que esa era la tecnología hace más de Ajá. 20 años, y sí era atractivo, ¿no? Claro, Pero sí, o sea, y no estamos hablando de 40 o 50 años atrás, Ujú. ¿no? Y pasa eso, o sea, va y es como, wow, que este es otro mundo. ¿Por qué Sí. por qué me lo prohibieron? Sí. A ver, vayamos por etapas. Ajá. Hablemos acerca de cómo la tecnología impacta, por ejemplo, matrimonios. Porque creo que el peso mayor de esta conversación tiene que ver con los hijos, Ujú. la crianza de hijos. Hay mucha incertidumbre, pero antes de llegar ahí, hablemos, porque esto no es sin impacto también entre los adultos. Sí. Y qué bueno que hablaste de matrimonios porque ya tuvimos tecnología en la vida personal. Entonces, ahí está. Como esto es familia, al menos 2 para hacer familia, ¿no? A ver, hay una realidad asumida que los 4 postulados de McLuhan, ¿eran? Ajá. ¿No? Cómo va cambiando, cómo nos va modelando la tecnología. Y es que hoy matrimonios están todo el día conectados de alguna manera. Se van al trabajo, van hablando por teléfono, están en distintos lugares y se mandan un mensaje. Y uno diría, wow, eso ayuda. Porque antes era, bueno, me voy y no te veo de aquí a 8 o 12 horas o lo que durara la jornada laboral. En ese sentido hay algo beneficioso. El problema es que llegan a casa y siguen conectados de manera digital. Y conozco parejas que se mandan mensajes estando, o sea, uno al lado del otro y conversan por mensajes. Es más, dicen, nosotros hasta discutimos por mensajes porque es mejor. Es como que no tiene tanto daño colateral. Entonces, ahí te das cuenta que la tecnología no solo tiene un efecto
Me gusta esta palabra que tú usas mucho, va modelando la forma en que vamos viviendo. Y creo que ahí hay un punto en que, algo no anda bien. Si a eso le sumamos que este dispositivo termina siendo la extensión de la vida, o sea, están hasta 2 minutos antes de dormir todavía pegados en el celular, y lo primero que hacen es usar el celular para despertarse. Es como que, espérame, algo está haciendo, algo estamos normalizando que creo que no está bien. No sé cómo lo ves. Sí, a ver, creo que el uso de tecnología, como dijimos, o sea, no es que es neutro, pero, o sea, mucho depende de cómo lo usas. Yo he escuchado también, como entre risas, esa técnica de discutir por mensaje de texto. Creo que a ver, eso de discutir por mensaje es un tipo de como ayuda, como ¿cuál es la palabra? Crutch, Muleta. una muleta, sí, no, se me fue. Es una muleta que ayuda para la discusión, porque hay un montón de cosas que no están. No está las caras que uno podría hacer. No está el tono de voz. Tono de voz, claro. tampoco, a no ser que estás peleando por mensaje de voz. O por una videollamada. Generalmente es por texto. Exacto. Hay personas que no pueden lidiar con eso. Entonces mandan sus textos, y después también uno puede editar mucho. Entonces tiras tu primera versión con un montón de insultos, después lo piensas, lo borras, y después lo ajustas, y después ya lo mandas, y mandas un gran bloque de texto. No digo que está mal, pero digo que es una muestra de una cierta inmadurez comunicativa, donde tú tienes que poder manejarte con otra persona, entendiendo, absorbiendo el tono de voz, también, o sea, el sarcasmo que puede incluirse. La gesticulación, sí, el lenguaje corporal. Porque están casados. O sea, ahora, si fuera, qué sé yo, un cliente o cualquier persona que dice, pues lo corto de mi vida y no pasa nada. Mandan un correo electrónico, ya está. X, pero es tu esposo, pero si esposa. están casados, entonces van a tener que saber cómo tener discusiones difíciles en persona. Me gustó lo que dijiste, y creo que hay ahí para meterse un poquito más. Y decías, no saben lidiar, no saben enfrentar una conversación cara a cara donde que me levantó la ceja, gesticuló mucho, y eso me genera ansiedad. Y entonces, como sufro ansiedad social, la sufro hasta con mi cónyuge. Entonces termina siendo a veces el uso de tecnología no solo esa muleta que tú decías, sino como el escudo protector ante mis propios miedos, mis propios temores, mis inseguridades, y te diría que hasta cierto grado de inmadurez. Te mandé este texto, espérame, soy tu esposo, llámame por teléfono. Si es urgente, llámame. Si no, espera que llego a casa y lo conversamos. Correcto. Y creo que aplica también a amistades, pero como este es en familia, lo vamos a dejar ahí. Pero hay personas que usan un mensaje de texto para las cosas más importantes de la vida por el miedo o por la falta de madurez o por lo que quieras de hacerlo así, cara a cara. ¿Viste? Y creo que algo dice, creo que eso está diciendo que hay cierto temor a enfrentar una conversación. Entonces, si los adultos no son capaces de conversar cara a cara por miedo a cómo va a reaccionar, imagínate el niño que fue modelando su vida desde pequeño con un dispositivo digital, con un celular, llega a los 16 años y no sabe ni siquiera mirar a los ojos. Ajá. O sea, no sabe decir hola, ¿entiendes? Bueno, me ha tocado escuchar de personas, chicos más que nada, muchachos, que son, o sea, totalmente antisociales en persona.
no miran a la cara, pero después ahí a la chica logran obtener su Instagram y ¡oye! Son unos galanes en internet y ahí mandan mensajes y dedican canciones y hablan y cuéntame de tu vida. Y es como que... Son poetas, sí, o sea, wow. son músicos, son todo, ¿no? Pero eso es una, o sea, es como un tipo de lobotomía social, o sea, donde hay una parte que no tiene nada que ver con la otra parte de tu vida. O sea, es como que, a ver, ¿con qué versión me estoy enamorando? ¿Con la versión internet o la versión en persona? Porque la versión en persona, pues me cae gordo, ¿no? Pero la versión en internet, pues, wow. Entonces, claro, te casas y después me quedo con esa. Me quedo con la Claro. versión en internet. Y es difícil porque creo que yo admito que incluso yo a veces he tenido que, o sea, he usado esa muletilla, porque muchas veces para mí hay conversaciones complejas con mi esposa, yo tardo tiempo, entonces ella se desespera, entonces yo me quedo como que mirando la pared, estoy tratando de formular mis palabras y ella es como que, ¿y qué vas a decir? Espera, estoy pensando. Y es como que, dale, o sea, métete. Mi RAM está saturada, dice. Entonces, para mí, es mucho más fácil sentarme, mirar la pared, escribir, borrar, volver a escribir, borrar, escribir y después finalmente mandar un mensaje. El problema es que yo tengo que admitir que eso no es lo ideal. Tengo que llegar a un punto, creo que estoy mejorando, pero llegar a un punto donde esas conversaciones difíciles uno lo puede ir formulando en persona y aún crecer en gracia el uno con el otro, donde esas primeras versiones, ese primer draft, o sea, pueden hablar así y después decir, no, perdón, no era lo que quise decir. Ok, bueno, ¿qué quisiste decir? Y así seguir. Y vas aprendiendo a extender gracia, a ser flexible, a adaptarse a situaciones, ¡ay, te molestaste! No, sí, pero ¿cómo? Sí, me molestó. O sea, la verdad fue mi primera reacción, estuvo mal, esta fue la razón, pero arreglemos y seguimos. O sea, como que sí, hacerlo así genera potenciales más conflictos, entonces uno dice, no, mejor me lo evito, ¿no? Sí, sí. Bueno, después está el tema de la tecnología, o sea, el teléfono, porque creo que más que nada estamos hablando del teléfono. Del smartphone. Sí, porque es una cosa que te da una dosis de dopamina constante de tal punto de que, o sea, un teléfono puede llegar a ser mucho más importante o más interesante que cualquier familiar, y especialmente si estás peleado, ¿no? Entonces, ahí estás clavado en el teléfono todo el día, cuando llegas a casa, todo el día ahí estás metido. Y creo que, o sea, dejando a un lado la parte tecnológica, como tal, comunicativa, hay un elemento de dopamina. O sea, esto termina siendo algo que me llama la atención. Es mucho más entretenido que una conversación con mi esposa, que pasar tiempo con mis hijos. Esto es algo que me conecta al mundo. Si hay algo que me interesa... Lo puedo ver al momento, correcto. Al instante, estar sabiendo qué está pasando alrededor del mundo. Bueno, lo decíamos, ¿no? Sí. No te importa absolutamente nada, ni cambia tu vida, pero yo quiero saber qué está pasando en Irán, por ejemplo. Sí. Y estoy en una conversación y como que, sí, perdón, sí, sí. Y es como que, como no me interesa lo que me estás diciendo, te presto atención a medias, pero estoy viendo lo que sí realmente me interesa. Sí, sí. Sí, entonces, en ese sentido, creo que vale recordar lo que hablamos acerca de Postman, donde todo eso de las noticias del día es entretenimiento. Sí, un tipo agarró la bandera de Irán y lo cambió. ¿Y qué? ¿Y qué cambió? Y en tu día a día, o sea, ¿vas a cambiar tu ruta al trabajo por eso? No. Entonces, es entretenimiento. O sea, no eres mejor o peor por estar con el dedo en el pulso de las noticias internacionales. Pero si no le prestas atención a tu esposa, a tus hijos, vas a tener un problema y eso sí va a impactar tu día a día. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que hay esa tensión. Y bueno, o sea, lo que dijiste, ¿no? Estás 2 minutos antes de dormirte, estás con el celular. Creo que vale la pena crear espacios
vale la pena crear espacios para decir, mira, aquí es donde no va a entrar la tecnología, pero no porque la tecnología es mala, sino que compite para mi atención y me hace pensar de que eso es más importante. Espacios y tiempos. Creo que las familias necesitamos ir buscando espacios y tiempos donde podamos compartir sin el celular. Por esa razón, porque hay una lucha de captar la atención. O sea, esto está hecho para que, no solo el tema de la dopamina que tú decías, por lo tanto, te está constantemente generando estímulos que demandan tu total atención. ¿Viste? Y por eso es que las personas a veces llegan a estar tan metidos que, perdón, ¿cómo fue? Y como que se abstraen de la realidad. Entonces, crear espacios, crear momentos donde, hey, dejemos el celular un rato al lado. Es más, creo que cada familia tendrá su forma o su manera. Nosotros intentamos mantener ciertos espacios y ciertos momentos y a veces, y lo que hemos dicho es, pidamos permiso para romper la regla, por decirlo de alguna forma, si hay alguna excepción, pero hay que verbalizarlo. Hey, estoy esperando una llamada porque es algo importante del trabajo o necesito contestar esto ahora porque ciertos lugares hemos decidido que momentos y espacios sea sin celular, pero por eso, para tener esto te miro los ojos y es como, contéstame, hablemos. Y aprender a tener dinámicas donde miras los ojos. Porque yo creo que uno de los grandes problemas es que esas dinámicas sociales donde una persona puede interactuar de manera, digamos, correcta con otras personas, se aprende en casa. Y si no se está, como dices, no está siendo modelado porque papá habla con mamá siempre con el celular, porque no hay una discusión sana donde pueden hablar acerca de temas y eso no es algo que se está mostrando. Y el niño tampoco está siendo, digamos, obligado, porque creo que hay un elemento de, o sea, papá, mamá, ustedes son los que marcan esto. Eso de que, ay, no sé qué vamos a hacer. Ya el niño tiene teléfono inteligente. Espera, o sea, bueno. Si el mocoso tiene 14 años, o sea, ¿quién lo paga? Él no lo paga. Entonces, ahí es donde creo que también uno puede decir, yo pongo las reglas aquí, vamos a manejar la tecnología de una manera en que sea beneficioso para nuestra familia. Bueno, ahí te metiste quizás pensando en que partimos con matrimonios sin hijos, en qué sucede cuando llegan los hijos y empiezan a crecer. Y eso que acabas de decir, sí lo he escuchado. No sabemos qué hacer porque nuestro hijo ya tiene celular, tiene 8 años, el hijo. No lo compró con su propio dinero, ni fue a la tienda a comprarlo. O sea, tú se lo diste. Pero fíjate la pregunta evasiva. Es, no sé o no sabemos qué hacer porque mi hijo ya tiene un celular. Entonces, hay una idea fuerza más profunda de que lo tiene que tener sí o sí. ¿Cómo voy a dejar que mi hijo no lo tenga? ¿Entiendes? Entonces, pero después no sé qué hacer. El tema es que ahí es la primera conversación. Ok, vamos a colocar una edad, he escuchado papás que dicen sí, pero es que ya en la escuela se lo piden. Al menos en nuestro estado eso ya es imposible porque por ley no pueden llevar celular. Hasta la prepa, que es el último grado, no secundaria en otros países. Entonces, ahí es donde hay cierta, o sea, creo que debería haber una cierta honestidad desde el punto de vista de los progenitores en cambiar la pregunta. ¿No? ¿Qué vamos a hacer ahora que mi hijo tiene celular? No, vamos a poner una edad para que pueda tener dispositivo electrónico, para que pueda tener redes sociales. ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Voy a cuidar? ¿Voy a respetar su privacidad? He escuchado mucho de eso. Bueno, yo respeto su privacidad. ¿Qué privacidad? O sea, no sé, yo en ese sentido soy bien... Si uno como adulto ha sido aconsejado de no tener espacios privados confidenciales, sino ser tan transparente, ¿por qué voy a, entre comillas, cuidar la privacidad de mi hijo adolescente? Primero tú como adulto moldea y podrías decir, oye, mis redes sociales aquí están para que las puedan ver.
mamá, papá sabe las claves, rindo cuentas al respecto. Esas son las políticas de casa. Pero entonces, ahí es donde yo siento que los papás son poco honestos planteando las preguntas equivocadas. Pero si papá tiene una adicción a la pornografía feroz, ahí está que problema. va al baño por 45 minutos y no deja que mamá ni se acerque a su teléfono, entonces obviamente eso va a ser la norma que se establece en casa. Por eso hay un tema, o sea, hay un tema no solamente, y vamos a entrar en cada detalle, fisiológico, hay un tema psicológico, pero hay un tema espiritual, donde dices, o sea, si yo estoy usando mi arma tecnológico como, o sea, para algo que termina siendo algo malo, algo que daña mi alma, mi espíritu, pues entonces no es cosa rara cuando eso es lo que termino mostrando y modelando en mis dinámicas familiares. Entonces, o sea, ahí es donde también, o sea, yo creo que muchas veces eso de respetar la privacidad, y no digo con todos, hay veces donde simplemente es como que, bueno, así me dijeron que uno debería de ser, pero yo voy a establecer eso como norma si es algo que yo quiero también hacer en mi propia vida, ¿no? Sí. Entonces... Sí, a ver, no sé si por dónde llevamos la conversación, si hablamos de cierta edad, cierta exposición a pantallas, vas de viaje en el auto y el niño está llore y llore, ya no, es que yo no quiero que tenga pantallas. Ponle una película en el celular, en la tablet, en el iPad, lo que sea. Hay papás que es como que eso es, no lo voy a hacer jamás. Creo que hay una cuestión de excepcionalidad. El tema es el acceso a. O sea, hay los dispositivos electrónicos hoy son una puerta abierta a un mundo que es más grande que Narnia. Ajá. Donde no hay filtros, donde pensar que, esperar el bien del otro lado es utópico. O sea, es como, ¿cómo le vas a dar un dispositivo electrónico a un niño que ni siquiera tiene el criterio? O sea, si tú como adulto no tienes ciertos criterios y te expones a cosas, ¿cuánto más un niño? O sea, eso es algo que hasta los estudiosos no cristianos dicen, hey, estás exponiendo a un niño por algo. Hay países que prohíben la venta o el uso de que no tengan redes sociales desde cierta edad como ley. Creo que es Australia, si no me equivoco. El otro día la vi. Creo que es Australia. Sí. La voy a confirmar. Solo que... Ojo, yo no estoy diciendo que está bien. Estoy diciendo, por alguna razón, hay algo ahí. Tú sabes que a mí, que se metan desde el Dios Estado, Sí. que me vengan a decir qué hacer, a mí me genera alergia. Porque la verdad, seamos sinceros, el Estado no le importa mucho No tus le hijos. importa absolutamente Entonces, todo eso va a ser abusado. Entonces, si requieres una tecnología que pueda usar Sí. rastros biométricos para evaluar Sí. edad, eso termina siendo abusado siempre. Pero Australia eso- es el país que Australia. prohíbe el uso de redes sociales por menores de 16 años. Bueno, que como ley. también era una sugerencia de Jonathan Haidt. Ajá. Entonces, o sea, ahí es donde vemos, hay gobiernos que están adoptando. A eso me refiero, o sea, no tanto de que, ok, lo que me diga el Dios Estado, no, sino digo, a ver, si estos tipos están haciendo cierta reflexión de que hay cierto inconveniente por esto, hay cierta exposición, no podemos como papás tener la actitud del avestruz que mete la cabeza en la tierra y es como, no sé qué hacer porque mi hijo ya tiene celular. Ajá, correcto. No sé qué hacer porque mi hijo ya tiene Sí, Instagram. ¿en qué momento se te quitó la autonomía? Claro, o sea, la patria potestad para poder manejar las Ajá. dinámicas dentro de tu familia. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que también ser honestos con las narrativas, porque muchas veces tanto en gobiernos como en familias, ¿no? En el gobierno, si el gobierno dice esto lo tenemos que hacer por los niños o para la seguridad, Por eso. hay que dudar. Ujú. Pero también yo creo que en la familia
especialmente esta discusión acerca de teléfonos, mucho tiene que ver con seguridad. Es que yo necesito que mi hijo pueda contactarse conmigo en cualquier momento. Entonces le doy el teléfono. Entonces para eso le permito que vaya a la escuela. Y después también se habla acerca de los niños ansiosos. Hay padres ansiosos que quieren estar llamando a sus hijos cada 30 minutos y saber exactamente dónde están. Y claro, solamente con el teléfono, con el smartphone, se puede tener la aplicación que le rastrea por GPS por todos lados, por si cualquier cosa. Entonces, o sea, creo que ahí es donde uno tiene que ser honesto. No, le di el teléfono porque yo siento que si sale de mi vista, pues yo me muero. Entonces... Me gusta lo que acabas de decir porque ese tipo de conversaciones son las necesarias para adoptar, ¿cómo le podríamos llamar? Una madurez y asumir con fundamento que nosotros como familia tenemos estas razones para el uso de tecnología. No, yo quiero saber dónde está mi hijo para que él esté seguro. No, yo tengo un miedo terrible de que algo le pueda pasar. Alex es mi principal proveedor de títulos y de podcasts y de autores que digo, wow, ¿y este de dónde salió? Lenore Skenazy. Sí. Muy interesante. Y ella habla de un concepto de una crianza menos sobreprotectora y enseñarle al niño desde cierta edad que pueda tener cierta autonomía real. Obviamente bajo la autoridad de los padres, pero es como que la generación ansiosa es el fruto de los padres ansiosos que quieren controlar lo que no pueden controlar. Correcto. Porque aún piensan que, no, pero es que así mi hijo puede estar, tu hijo no te va a contactar jamás, tu hijo no le importas. O sea, él está en la escuela, está en la secundaria, en la preparatoria, lo que menos quiere es saber de ti, ¿no? No, pero yo así me compro la ilusión porque lo rastreo por alguna aplicación que viene ya sea como parte de tu celular o que la pagas aparte, sé dónde está en tiempo real. Sí, pero no sabe lo que está haciendo. Sí, sí. Y siempre hay maneras de bloquearlo. Sí, y creo que Lenore, ella habla mucho acerca de tenemos que permitir que nuestros hijos experimenten el mundo y sí hay algo de riesgo, pero ¿cómo entonces van a ser personas que puedan aceptar el riesgo de la vida si no les vamos exponiendo de manera segura? Pero, o sea, no tenemos que estarles rastreando todo el tiempo. ¿Cómo se llama el concepto que ella habla? ¿El helicopter parenting? ¿Sí? No. Sí, ella habla de snowplow parenting. Ajá. Entonces, como que los padres helicópteros son los que siempre están ahí por encima. arriba, Ajá. pero el snowplow es, no sé cuál es la palabra en español, es la máquina que usan para limpiar la nieve. La nieve. Entonces, dicen que ahora los padres son así, o sea, donde van quitando de en medio cualquier obstáculo que podría existir, y eso es ser un buen padre. Entonces es una manera de involucrarte en la vida de tu hijo de tal forma que ellos no sientan ninguna incomodidad ni pasen ningún riesgo ni ningún temor, ningún problema. Es una discusión filosófica, teológica profunda, porque sí. ni el padre perfecto hace eso. O sea, si él no lo hace, ¿en qué momento padres pensaron que podían ser mejor que el Padre Celestial? O sea, hay una cuestión teológica, filosófica, y hay una cuestión sociológica porque es irreal. No puedes estar quitando todos los obstáculos, no puedes estar limpiando, quitando la nieve, ¿no? La metáfora usada, todos los días, todo el día, en todas las circunstancias y en todos los escenarios. Tendrías que ser omnipresente, tendrías que ser omnipotente y tendrías que ser omnisciente. Características que creo que son, me parece que son atributos de Dios, sarcasmo aparte, ¿no? Pero entonces ahí es donde hay cierto deseo de control. No cierto deseo, hay un control absoluto y total. Sí. Entonces, los hijos lo único que terminan haciendo es encarnando los miedos que siempre existieron. Entonces, matrimonios sin hijos tienen todos esos miedos potenciales. ¿Y cómo vamos a hacer cuando lleguen los hijos? Y el miedo está ahí, dando vuelta. Pero ahora el miedo tiene 2 ojitos, una boca, 4 extremidades y una energía que no para.
Y uno dice, si este niño es así a los 3, a los 4, a los 5 años, ¿cómo va a ser después? Si es súper desafiante y es intrépido y bla, bla, bla. Entonces los miedos no solamente se potencian, sino que ahora tomaron forma, tienen tono de voz, Y entonces, el miedo nunca es un buen consejero, Sí. nunca es un buen motivador, y terminamos, como tú dijiste, diciéndonos narrativas que no son reales. No, mi hijo tiene celular desde los 6 años porque yo de esa manera puedo saber, le estás haciendo no solamente un gran daño a tu hijo, sino que tu miedo le está proveyendo una herramienta que lo está exponiendo a un mundo que del mundo que tú lo quieres cuidar. Correcto. Lo estás exponiendo. Sí. Porque a través del celular, no, pero yo controlo lo que... La brecha generacional hace que cuando tú piensas que estás haciendo algo, ellos ya saben 4 veces, ellos ya están programando. Y tú estás aprendiendo a mandar un mensaje de WhatsApp. Sí, bueno, y en ese sentido yo doy gracias a Dios que mi trasfondo de desarrollador web me ha ayudado, porque yo sé todo. O sea, Las trampas. Los teléfonos sí tienen un montón de cosas y herramientas para ayudarte, o sea, como papá, a tener ese control. O sea, por ejemplo, con los teléfonos Android tú puedes trabar el teléfono, aplicaciones. Y la aplicación. Entonces, pues que clásico, ¿no? Sí. El niño dice, quiero jugar tal juego. Abuela, ¿me lo pasas? Entonces ahí se lo pasas. Sí, metiste en el mundo de las abuelas y los... hago el paréntesis, de ahí vamos ahí. Después, ahí está en el teléfono. Están 2 minutos hasta que abuela se distraiga y después ya está en otra cosa. Entonces, claro, Android sí tiene la posibilidad de que tú puedas trabarlo y dices solamente en esta pantalla. Pero dime quién sabe. O sea, no son muchas personas que saben todas las herramientas que tiene. O sea, hablando de generaciones, hay generaciones que ni siquiera saben que se puede trabar con huella digital o con un PIN. Entonces, el teléfono es abierto. Entonces, cuando los nietos van y lo agarran, es como que, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Pero creo que ahí es donde tienes que... y es un trabajo filosófico, donde tenemos que, 1, entender nuestro rol como padres, y 2, entender de que estamos yendo en una dirección. O sea, hay que establecer nuestros valores y después vivir de acuerdo a esos valores. Sí. Entonces, eso es lo que va a regular nuestro uso de tecnología. Porque si nosotros entendemos de que este es el campo de entrenamiento, aquí es donde vamos formando estas cosas, entonces ya los chicos pueden salir según esos valores. Hay una mujer que también escribió un libro, se llama The Screen Time Solution. Sí. Esta mujer se llama Emily Cherkin. Y ella habla acerca de eso. Dice, primero tus valores, después la manera, o sea, las reglas, pero las reglas van de acuerdo a lo que tú quieres lograr como familia. Y ella tiene un cuadrante donde habla acerca de, lo adapta de otro escrito, pero tiene que ver con firmeza y con amabilidad o bondad. Sí. Entonces, si eres muy firme y no eres bondadoso, entonces eso puede terminar en ser autoritario. Si eres poco firme y poco bondadoso, eso es negligencia. Está muy bueno. Está bueno, ¿no? Sí, me gusta. Mucha firmeza, ¿cómo es? Mucha bondad y poca baja firmeza, permisivo. Es permisivo. Lo que queremos ser es mucha firmeza y mucha bondad. Y eso es positivo, va hacia el orden y la libertad, porque estamos diciendo, enseñas disciplina. Correcto, yo quiero que tú vayas en esta dirección. Sí. Ahora, siempre me vuelve loco el pensar de que muchas de las personas que son los desarrolladores de estas tecnologías, estas redes sociales y todo, ponen en sus familias reglas en contra de las mismas redes que ellos fueron estableciendo. Eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Ahora, yo no lo veo como una teoría conspiratoria, ¿no? Algunos dicen, es que los élites ponen sus reglas. No, o sea, es
yo entiendo lo que está detrás de eso, entonces yo voy a ser firme, pero también soy bondadoso porque también entiendo el impacto que esto puede tener. Y yo quiero lo mejor para ti. Vuelvo al paréntesis que hiciste porque se abrió una caja de Pandora ahí con si esto es en la vida familiar, pensé en las abuelas. O sea, quiero ser bien práctico. ¿En qué sentido? Asumamos que mientras mayor es la brecha generacional, mayor va a ser la diferencia en cuanto al uso y la forma de entender la tecnología. Entonces, abuelo o abuela con la mejor intención es como, ahí está, y le pasa el celular, el abuelo o la abuela, su propio celular al nieto. Si el papá ya tiene una brecha generacional, imagínate el abuelo, que probablemente ni siquiera sabe que existen filtros. No sabe en las redes sociales que tú puedes bloquear cierto tipo de contenido. Y ahora el niño de 9, 10 años, el nieto de 9, 10 años está con el celular del abuelo, con el celular de la abuela, abriéndose a un mundo que por la brecha generacional, no lo digo, no es la ignorancia, es la brecha generacional de uso de tecnología, Claro. Esto es una herramienta que estoy aprendiendo a usar, mientras ellos nacen con eso. Sí. Sí, porque para abuelo, abuela, o sea, el comienzo del internet, o sea, era para escribir, Tuvieron que para aprender, mandar correos y ya. O sea, y entonces uno dice, wow, ¿qué quiere hacer? ¿Está escribiendo una novela o estará mandando un correo? Y no, nada que ver. Entonces, a un mundo sin filtros. Y ese abuelo o esa abuela jamás va a querer que su nieto o su nieta, al cual ama de una manera incondicional, se exponga a algo que dice, lo último que quería era que terminara viendo un contenido de índole pornográfico o a lo mejor no explícito, pero sugerente, pero lo hizo porque tu forma de usar el dispositivo electrónico por esa brecha generacional con la tecnología lo expone. Sí. Y tú dices, que lo use, ¿qué le va a pasar? Uh-huh. Sí. Pero ahí no hay filtros, no hay absolutamente nada. Sí, correcto. Entonces, ahí es donde hablamos de sabiduría en la era digital. No tiene que ver con, y yo ahí soy bien, ¿cómo lo puedo decir? Pensando en el cuadrante que mostraste, ¿no? Que lo pusiste ahí en nuestras notas, ese autoritarismo genera el efecto contrario. Ok, o sea, no, a mí no me dejaban y hasta los 25 años ni siquiera me dejaban asomar la nariz de casa. Uh-huh. Ese excesivo sobreprotección termina muchas veces generando el efecto contrario porque no estás todo el día, no eres ovni para estar todo el día con tu hijo. El hecho de esa baja firmeza y baja bondad, o sea, como, haga lo que quiera, al final termina siendo el padre y la mamá negligente. Y eso, después genera culpa. Claro. Y es como, termina otra vez peor, ¿no? Porque ahora ya no es el miedo lo que te condiciona, ahora es la culpa. Prohibiciones por ser prohibiciones, a mí es mi opinión, termina siendo muy peligroso. ¿Por qué? Porque así es. Dale las razones. Correcto. Explícale por qué. Y por eso hay que hacer de ese acuerdo trabajo. A su edad. Y de acuerdo a los valores. Entonces, o sea, los si valores han tenido motivan una conversación previo, es decir, a ver, ¿de qué manera, no sé, nosotros como familia tenemos como valor ser aventureros, ¿no? Cualquier cosa. Uh-huh. Y de qué manera estarte sentado 6 horas va de acuerdo con las aventuras que podemos tener como familia. Así que no. Nos vamos a poner una regla, van a ser tanto tiempo, para que puedas salir y explorar, ¿no? Entonces, pero ahí es donde dices, no es un no porque no. Es un no porque, espérate, hemos hablado. O sea, sí. ya establecimos ciertos valores. Entonces, sí, creo que es importante. Sí. Bueno, los hijos crecen. Antes de que los hijos... Bueno, y quizás ahí después nos podemos meter en el efecto que decíamos que tiene. Sí. ¿No? Los hijos crecen, llega a cierta edad en que es como, bueno, ya
tiene 16, tiene 18, tiene sus redes sociales, tiene que la tensión entre ¿por qué mi hijo no me acepta? ¿Por qué no? Y creo que hay una cuestión de cómo tener la relación previa permite tu entrada de alguna manera al mundo digital de tu hijo, de tu hija. Sin esa relación previa, no hablamos todo el día y quiere estar viendo qué publico, qué no, qué hace, qué sigo, qué no sigo. Pero por otro lado, si yo soy capaz de tener una relación con mi hijo, de meterme en su vida de manera sana, porque está fundamentada en una relación profunda, meterme a su mundo digital no es irreal. Al contrario, es más, creo que los padres necesitamos conocer el mundo digital. Creo que a veces, yo no entiendo esas cosas. Y en ese yo no entiendo esas cosas, no, si no la entiendes, al contrario, métete. ¿Qué hay? ¿Por qué? Recuerdo, tuve una conversación con mis hijos interesantes respecto de Snapchat. Porque claro, conocieron amigos por unos viajes que fueron a traducir, y el adolescente promedio en Estados Unidos, la red social que más usa es Snapchat. Y era como, ¿por qué? Y nos dio una conversación de, oye, ¿por qué razón? Si es más común allá, es que ellos usan esa, no les gusta otra. ¿No les gusta? ¿Qué ofrece Snapchat que no ofrece otro tipo de aplicación? Y nos generó una conversación profunda, interesante, sobre ciertos peligros o ciertas cosas que te permites por las características propias de la aplicación. Y no simplemente decir, los gringos son así. No, o sea, algo hay ahí. Claro. Pero eso implica meterse en el mundo digital de tu hijo y no decir, yo ni le entiendo. Otra vez, ese ni le entiendo es la negligencia que citabas de esta autora. Uh-huh. O sea, baja firmeza y que haga lo que quiera. Sí. Peor, Sí. ¿no? Sí, y creo que a veces puede ser abrumante, porque como Uh-huh. en cada momento hay una nueva aplicación, una nueva cosa. Estás entendiendo una y ya salió otra. Correcto. Y creo que, una vez más, creo que ahí la parte filosófica Uh-huh. que hablamos de Tecnópolis, de divertirse hasta morir, nos ayuda, porque dices, a ver, hijo, hija, tienes que tener esta nueva red social porque sí. O sea, es que están todos tus amigos ahí que no tienen otra red. Uh-huh. O sea, no tienen mensaje, o sea, no tienen número de teléfono, no puedes mandarles mensajes. Sí, pero es que... Y ahí es donde uno puede decir, no te flashees simplemente porque algo es nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a ver, hablemos quizás acerca de los impactos que podrían suceder independiente de edad. Uh-huh. Ya fuimos yendo por etapas, o sea, las dinámicas dentro del matrimonio, Sí. niños pequeños, niños más grandes, pero creo que hay otra manera de ver esto, y es a Uh-huh. través de cómo me impacta de manera fisiológica, de manera psicológica, de manera social y de manera espiritual. Sí. Em, Conversemos un poquito de cada uno como Sí. para ir... Porque esto quizás te permite ese marco de, independiente de la edad, Ajá. sepa que hay un efecto a cierta edad a nivel fisiológico, a nivel psicológico, a nivel social y a nivel espiritual. Correcto. Fisiológicamente hay hay un impacto de estar Sí. mirando cosas a corta distancia. Los ojos se van desarrollando Ujú. y se van fortaleciendo los músculos que van ajustando el enfoque cuando estás mirando cerca, estás mirando lejos. Te prometo que no me ha afectado el uso de... No, pero es una realidad. Sí, sí. Entonces, yo creo que en eso, más que nada, es en temprana edad, Ujú. cuando los niños se están desarrollando apenas. Pero después también hay un fenómeno que se está dando que lo llaman cuello tecnológico. Más de lo que usted cree, amigo mío. Y se da cuando la persona está siempre mirando para abajo y termina con un dolor en el cuello porque pasa 6 horas al día en una posición
que no es natural. Bueno, la cabeza tiene un peso aproximado de 5 kilos. Algunos más. Bueno, dejémoslo en el 5 más menos 5. O sea, dejémoslo en 5 kilos, ¿ok? Cierta angulación llega a ser que la cabeza pese 27 kilos. Entonces imagina el trabajo muscular que tienen que hacer los músculos que están en la zona posterior para sostener ese peso por la angulación. Claro. Y ese esfuerzo no ayuda. No es que vas a terminar con unos músculos. Al contrario. O sea, estoy haciendo ejercicio. Sí, no, es que estoy fortaleciendo mis músculos. No, lo estás arruinando. Y genera, no nos vamos a poner a hacer una clase ahora de biomecánica. Bueno, pero sí perdón, afecta. Tú enseñas justamente Ese el curso. impacto de la tecnología en la fisionomía. Más que, o sea, es un área, pero en biomecánica lo que estudiamos es, ángulos, la física aplicada a la anatomía. Entonces, cierta posición altera, pero es un poquito de ciertos grados, altera muchísimo. Entonces, la cantidad de casos de problemas cervicales ha ido aumentando, y si lo ignoro como ¿Y cuánto tiempo dedica a uso de dispositivos? Hablando con alumnos en clases es como, oye, pero ¿por qué lo pregunto? Porque es obvio. Bueno, ahora que dijiste, justamente hay un curso, lo que pasa es que este semestre no lo voy a dar, que es de ergonomía, que es cómo es la evaluación del puesto de trabajo desde el punto de vista biomecánico. Y vamos, o sea, alguien que trabaja con dispositivo electrónico, con pantalla, el cómo sentar, el apoyo de brazos, o sea, estamos hablando de que es imposible que no impacte. Sí. Siempre va a haber un impacto, ¿no? Eso es simplemente a nivel, ¿cómo se llama? Fisiológico, ni hablar a nivel cerebral, desde el punto de vista fisiológico. Correcto. Por lo que decías de la dopamina, etcétera, etcétera. Bueno, y en ese sentido, yo creo que hay pensando en pantallas, ¿no? En bebés más que nada, hay un fenómeno donde el niño, el bebé, está siendo expuesto a caras y escenas y cosas de manera no natural para su desarrollo. Está aprendiendo también a mantenerse pasivo ante mucha acción, mucha actividad. Entonces, esa conexión motriz con lo visual puede también tener sus estorbos. Sí. Ahora, en ese sentido también creo que es importante tener un poquito de contexto mayor, porque por lo menos en cuanto a televisión y pantallas, no es algo necesariamente nuevo. Y creo que hay... No satanicemos tanto. Sí, porque uno tiene que ser templado en cuanto a esto, porque uno puede ir hacia un lado donde porque hay un montón de peligros, etcétera, etcétera. Espera, o sea, creo que toda la generación que vivió en los 80s y 90s saben lo que es pasar todo el día viendo televisión. Y no es que estoy diciendo que es bueno, pero sí estoy diciendo no generó la generación de zombies que se esperaba que iba a llegar. Estaban diciendo que iba a salir. Entonces, creo que hay un impacto. Creo que el impacto se tiene que... O sea, hay que medirlo, pero no es cero. No es cero. El punto es ese. Siempre va a haber un impacto. Hay que estar encima, hay que estar viendo. No tenemos el tiempo, porque ya nos hemos extendido bastante. Pero hay, hoy por hoy, organizaciones no cristianas. Estoy hablando para entender que esto ya trasciende lo espiritual, aunque sí lo es. Y me voy a meter después a eso porque lo pusimos en lo espiritual. El efecto que tiene a nivel cerebral, de conexiones cerebrales, por ejemplo, la pornografía. O sea, tiene un aspecto fisiológico. Y ya vamos a hablar del tema espiritual, pero si personas que no tienen una cosmovisión cristiana están diciendo, hey, ¿qué está pasando aquí? El efecto que está teniendo y nosotros vamos a ignorarlo, espérame, o sea, algo estamos haciendo mal. Correcto. ¿No? Sí. Después está el tema de lo psicológico. La ansiedad que puede generar... especialmente yo creo que este tema viene de noticias y de también las redes sociales. Noticias, ¿por qué? Porque traes a tu
espacio íntimo, tu casa, tu hogar, noticias de todo el mundo, ¿no? Ujú. Porque atropellaron a tal, porque mataron a tal otro, porque hay esta manifestación, porque no sé qué. Entonces, y hemos hablado acerca de esto, como la manera de generar ingresos Ujú. para compañías tanto de redes sociales como de noticias, es generar indignación. Andas constantemente indignado y imagínate, o sea, pensando en niños o adolescentes, imagínate estar constantemente expuesto a un mundo de información que solamente existe para generar ansiedad. Porque la mayoría de esa connotación es negativa. Bueno, y es Sí, la tesis del libro de Haidt, sí, sí, sí. Generación Ansiosa. Ujú. O sea, que la calidad de la salud mental se desplomó y él habla de una infancia modelada por el juego a una infancia modelada por el teléfono celular. Ajá. Entonces, hay una diferencia. Y pensando lo que decías recién de la televisión, yo era parte de esa generación, pero era como... Qué aburrida esta televisión, porque había 3 canales y la televisión blanco y negro. Ajá. No tenías otra opción que, si querías sobrevivir, ir a jugar un rato. Sí. Porque el efecto fisiológico que generaba no era el mismo con, o sea, televisión blanco y negro, qué aburrido. Y una franja horaria determinada donde, llegué tarde, me perdí el programa, que a lo mejor era el que te gustaba. Entonces, de alguna manera, había algo que terminabas saliendo de ahí para ir a hacer algo diferente, Ajá. ¿no? Pero creo que esto de la generación ansiosa, al estar documentada, porque no es una cuestión de paranoia o de exageración, está documentada, algo nos está diciendo. Sí. Entonces, tenemos hoy una juventud entre 15 y 25 años con un montón de etiquetas psicológicas, pero que fueron fomentadas por una ansiedad generada por el exceso de información, o sea, el exceso de una información imposible de procesar, que tiene una connotación negativa en la mayoría de los casos. ¡Ah! ¿Viste esto? Y termino odiando el mundo y me quiero ir a Marte a vivir porque todo el planeta no sirve de nada. Sí. ¿Viste? Y si le sumas a eso también el tema de redes sociales, o sea, hoy en día es súper común tener 1,000, 2,000, 3,000 amigos o seguidores o como quieras llamarle, que tienen acceso a tus posteos, que pueden comentar, pueden interactuar contigo. Y después, o sea, si le sumas a eso también las dinámicas las dinámicas tóxicas de una escuela también, o sea, puede llegar a ser muy, muy problemático. Los chicos ya no hacen bullying en las aulas, ¿no? O sea, te veo en el estacionamiento. Bullying No, siempre existió, el tema es que ahora y ahora es digital. y existe, o sea, y se queda. Sí, y también, o sea, te expone al mundo mayor. Entonces uno dice, ¿cómo puedo lidiar con eso? O sea, y pensando también en un niño que no sabe también distinguir entre una persona cuya opinión es importante y un fulano de tal que anda de metiche. Entonces, cuando tienes una situación donde todos están comentando o todos están, o sea, tienen acceso a tu vida íntima, porque también un joven, un niño, es difícil saber qué compartir y qué no. Entonces rápido van a compartir de más o van a compartir cosas que quizás después les puede perjudicar. Entonces todo ese factor de cosas crea una ansiedad o una situación de ansiedad constante y después, si tienes acceso a tu teléfono todo el tiempo, nunca hay un momento como para, voy a limpiar mi cabeza, voy a salir a caminar, voy a, como dicen, voy a tocar pasto. Hay ansiedad, hay agotamiento, Ujú. entonces terminan las personas aislándose del trato con personas, pero el problema no fuera el trato con personas, fue todo lo que consumiste a través de un dispositivo como un celular, pero después terminan pagando los platos rotos el mundo que te rodea. Ajá. Me quiero aislar de todos.
¿Pero por qué? Sí, porque la guerra en Medio Oriente y los sufrimientos que están y es como, espérame, ¿y qué culpa tiene tu vecino? ¿Qué culpa tiene tu esposa, tu esposo, tu amigo en la iglesia, que te quieres aislar de ellos por todo lo que consumiste que te terminó afectando psicológicamente? Ujú. Y bueno, mencionaste lo social, que vendría a ser el tercer elemento, Sí. ¿no? Ya hay una distorsión de lo social, porque la realidad de los amigos que tengo en mis redes sociales y los amigos de la vida, no sé si llamarle vida real para que no suene peyorativo, pero del amigo que miro cara a cara, no es equivalente. Entonces, hay cierta distorsión, a no ser que ponga las cosas en su categoría. Mira, estos son mis contactos en redes sociales y estos son mis amigos. A lo mejor es semántico, pero sí existe. Ujú. Hay un estudio, me recordé ahora, creo que lo vi de una sociedad española de psiquiatría, no sé qué cosa, pero era del tema del miedo a la soledad en España. Y decía que cada vez hay más jóvenes que se sienten solos, a pesar de tener una comunidad digital cada vez mayor. Ajá. Entonces, ahí te das cuenta que el aspecto social que te da una plataforma digital no sustituye el trato social real. Como eso termina teniendo ciertas características, ni siquiera saben cómo relacionarse aquí. Ujú. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Sí, sí. Pensando en adolescentes que no saben saludar, ¿no? Y es como... Y hay un arte. Hijo saluda, tiene 28 Sí. años el hijo. O sea, el perder el miedo, el mirar a una persona en los ojos, el hacer conversación. Y yo admito, o sea, hay cosas donde siempre hay una cierta incomodidad y uno siempre le gustaría, especialmente si eres introvertido, prefiero esconderme a mi cueva. Pero eso no... Los beneficios de una relación o una amistad totalmente digital no se compara con una persona que está ahí físicamente. Y después también, o sea, si hablamos quizás de conexiones más blandas, no estamos hablando así de mejores amigos, o sea, simplemente a nivel, lo que llaman networking, Ujú. o sea, el saber llevar una conversación, el ser ameno, el de sacar temas, el hablar, eso es un arte, eso se tiene que trabajar y muchas veces no se requiere en el ámbito digital. Entonces, porque todo es asíncrono. O sea, Sí. yo posteo un comentario, después el otro postea algo, paso un vínculo, pero el tener una conversación así, cara a cara, donde estás tratando de entender un poco más de la persona, quieres sacar conversación, ¿sí? Sí, uno tiene que trabajar en eso, tiene que ejercitarse, tiene que pasar un poco de vergüenza a veces, pero creo que los beneficios de eso son innumerables. Entonces, hay un impacto social donde, o sea, hemos normalizado la ansiedad social como una condición, cuando en realidad yo creo que tiene más que ver con falta de práctica Nada más. y con una cierta vagancia mental. Sí. ¿Y cuál es la solución? Pues, o sea, hay sedentarismo físico y hay sedentarismo social. Absolutamente. Y creo que la solución para ambas es lo mismo, salir Sí, y ejercitar. tal cual. Entonces, sí, pero es triste ver ese impacto porque realmente sufren las personas que no tienen ese ejercicio. O sea, porque no tienen las mismas oportunidades, ni en cuanto a amistades, ni en cuanto a relaciones afectivas. No es igual. O sea, su vida social sufre porque se han escondido detrás de una pantalla por tantos años. Entonces creo que ahí, o sea, tenemos que medir el impacto. Antes el castigo era, te voy a encerrar en tu habitación y no vas a salir. Qué aburrido. Y ahora, no, déjame acá, no salgo más. O sea, ahora el papá lucha por sacarlo de la habitación. Sí. Pero lo último creo que es el tema espiritual. Y creo que ya después de varios episodios, o sea, saben de que nosotros no hablamos acerca de una tecnofobia, o sea, de que es malo en sí. Hay muchas herramientas en cuanto, o sea, digitales que pueden ayudar, incluso tu vida espiritual. Pero tenemos que entender de que sí hay un cierto impacto.
una de las cosas por la cual está optimizada la tecnología comunicativa, los teléfonos inteligentes, es a información inmediata, comunicación inmediata, constante. Y no hay lugar para solitud, no hay lugar para silencio, no hay lugar para reflexión. Todo es reacción. O sea, está optimizado para eso. Entonces, o sea, se tiene que mencionar porque si vas a usar tu dispositivo de otra manera, pues vas a tener que ser intencional en usarlo de otra manera. Entonces, creo que lo que estamos viendo en cuanto a impacto espiritual es... Hay un cierto aislamiento, o sea, como que no sé, o sea, siento que las personas que pasan mucho tiempo en el mundo digital y todo, pueden tener el peligro de como que estar apagado espiritualmente. Sí, y otra vez, el exceso, a ver, lo cambio. Hoy hay un acceso a conocimiento bíblico que antes no había. Bibliotecas que antes había que ir a un lugar físico y tener libros. Hoy, como decíamos, con el software Logos, tienes esos libros todos al mismo tiempo. Pero eso no necesariamente es sinónimo de espiritualidad. Si no soy capaz de parar, si no soy capaz de tener esos tiempos de solitud y asumir que mientras más consumo conocimiento teológico bíblico, mayor va a ser mi espiritualidad. El espacio tecnológico se ha dado a veces para una discusión estéril, para mucha soberbia espiritual, para mucha distorsión, donde, hey, es que vi esto. Bueno, pero ¿por qué? Otra vez, las cosas que hablamos inicialmente. ¿Por qué asumes el problema epistemológico? ¿Por qué asumes que es verdad lo que te están diciendo respecto de la escritura o respecto de Dios? Porque simplemente está ahí. Sí, pero lo dijo fulanito y tiene un montón de seguidores. Que los tenga. O sea, creo que hay un elemento de igualar acceso a la información bíblica con profundidad espiritual. No es así necesariamente. El hecho de que se usa a veces para discusión o para distorsión. Entonces, me ha pasado hablando con personas que están en ciertas búsquedas espirituales y es como, sí, es que estoy siguiendo en TikTok a tal, y digo, hermano, o sea, ¿en qué momento esa es tu fuente de información espiritual que te va a dar solidez para enfrentar la vida? ¿No? Y por otro lado, hay una cuestión de normalización de cosas que no serían normales en el cara a cara. Plataformas de contenido sexual, donde un clic se accede, el promedio de edad, creo que es 9, 10 años para primer contacto con pornografía. Veíamos, ¿te acuerdas que hace un tiempo atrás vimos un artículo de, creo que es un protestante digital, de cómo este fenómeno de OnlyFans había cambiado la forma en que los jóvenes hoy ya no era el morbo de ver porno, sino era ver a mi vecino, a mi vecina, a mi compañera de trabajo, y era como, wow, hay una cuestión de intimidad distorsionada que termina afectando lo espiritual. Entonces, pensar que simplemente es una cuestión de, que no quiero que el cerebro de mi hijo se deforme. No, hay un impacto en la vida espiritual de la persona. Tú como adulto lo tienes. Pero volvemos al mismo punto otra vez. O sea, ¿cómo voy a tener una conversación con mi hijo o con mi hija del impacto espiritual si tú como papá, tú como mamá, porque hoy no hay distinción de género, pues ves lo que jamás harías en la vida real? Bueno, pero no es algo explícito, pero pasa el filtro de mostrárselo ni siquiera a tu hijo. Entonces, ¿cómo voy a tener esa conversación si yo me estoy permitiendo lo que no es? Y termino normalizando. Una de las narrativas que más he escuchado es, bueno, pero aquí no estoy lastimando a nadie. Aquí no estoy impactando a nadie. No estoy... no daño a nadie con el pecado que estoy haciendo. Entonces termino redefiniendo pecado, termino redefiniendo las consecuencias y el impacto que tiene. Entonces, claro que hay un impacto espiritual, porque la tecnología se impacta y va modelando nuestras vidas en todas las áreas. Sí, y creo que tener buenos ritmos, ¿no? Ayuda mucho.
tener un buen ritmo de uso de tecnología, puede ayudar a darte ese espacio para contextualizar y entender para qué estoy usando esto, para qué estoy usando lo otro, para darte también, recordarte de que yo no necesito ciertas cosas, ¿no? Yo no necesito esta red social, es eso de que, bueno, es que es un mal necesario, bueno, es que ¿qué vas a hacer? Otra vez narrativas, sí, ¿no? Sí, porque creo que hay un montón de cosas que se puede hacer. Estoy hablando con alguien que dice, mira, yo compré un teléfono así tonto y lo tengo para cuando alguien llega conmigo y dice, mira, pastor, estoy luchando mucho con la pornografía, necesito ayuda. Entonces saca su teléfono y dice, mira, te voy a prestar esto por 2 semanas, vas a meter tu SIM y esto va a ser tu teléfono. Y después podemos hablar. Porque si tú no estás dispuesto a hacer eso, pues de nada sirve esta conversación. Y cuando tú te das cuenta de que sí, van a haber cosas que vas a tener que ajustar para poder evitar aquellas cosas que van a dañarte a nivel espiritual, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Queremos todo y no estamos dispuestos. Que el resultado sea bueno. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que medir el impacto. Uh-huh. Pero creo que todo regresa a esa sanidad delante de Dios, delante de mi familia, el ser claro con valores. Y creo que también, lo que dijiste, ¿no? El decir, ¿cómo vas a tener esa conversación con tu hijo si tú luchas con lo mismo? Uh-huh. Bueno, creo que la conversación se da diciendo que es una lucha. Uh-huh. Es decir, mira, tenemos que estar juntos en esto porque el mundo nos va a engañar. Y papá, mamá no son exentos a ese engaño, entonces nos vamos a cuidar. Uh-huh. Entonces creo que eso tiene la posibilidad incluso de fortalecer. Yo sé que a mi hijo ya cumplió 8 años, no voy a poder alejarle o mantenerle alejado de cualquier tipo de exposición a pornografía o cualquier otra cosa, porque existe en el mundo. Lo que yo quiero hacer es fomentar con él una relación tal de que cuando suceda, él pueda sentarse conmigo y tener una conversación. Que los canales de conversación estén abiertos para que podamos hablar acerca del tema. ¿Va a suceder? Sí, claro va a suceder. Si a cada uno nos sucedió y que creemos que nuestros hijos van a ser la excepción, entonces ahí es donde creo que tiene más que ver con esos vínculos familiares que se tienen que ir fortaleciendo. Así que bueno, nos vemos próxima semana, preguntas y respuestas. Preguntas, conclusión, hay cosas que quedaron ahí que como para ir cerrando, porque fue bien amplio. Habíamos dicho que queríamos hacer algo más tranquilo después de la serie de los pecados capitales, pero ya nos conocen. Así que nos vemos próxima semana. Mándanos tus preguntas entre semana, _podcast. Y gracias a todos los que... En Instagram. No en Snapchat. No, Snapchat, por favor. Ni TikTok. Es como te decía la otra vez, ¿no? Todo la tecnología era mala en esa conferencia. Sígueme en mis redes. No, lo hemos dicho y agradecidos también por los que nos apoyan. Así que nos vemos próxima semana. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.